nuevamente a Corintios 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Acuérdense que estamos viendo los dones del Espíritu Santo. La clase pasada, ¿en cuál nos quedamos? Hermano Antonio, hermana Lucía, vénganse acá para que puedan escribir mejor. Primera de Corintios 12. 12, así es. Ahí está. Sí, Okay. claro. Primera de Corintios capítulo 12. Estábamos leyendo desde el versículo, más o menos del versículo 8, 7, 8 hasta el 10. Ustedes me dicen un amén cuando lo tengan ahí listo. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor, 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros o profecía por el mismo, y a otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, la clase pasada vimos creo que fueron tres de los dones pasados. Vimos el don de fe, don de sanidades y don de hacer milagros, ¿verdad? Sigue el don de profecía en la lista que tiene aquí Pablo en Corintios, pero ese ya lo vimos. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar ya de las manifestaciones, les dije que profecía es de los que son una manifestación, pero al mismo tiempo un ministerio. Entonces ya lo cubrimos y hablamos que profecía es hablar lo que Dios dice, en pocas palabras. Eso es lo que significa estrictamente, hablar la palabra o las palabras de Dios. Entonces vamos a brincarnos al de discernimiento de espíritus. Y esta clase se va a poner buena. Discernimiento de espíritus. Pongan ahí. Discernimiento de espíritus. Si podemos, vamos a ver si acabamos ese punto. Y si no, acabo que tenemos todo el año para acabar. Punto de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos han escuchado esta palabra antes? Discernimiento. ¿Sí la han escuchado? Hermana Fiyelín, ¿qué entiende usted por discernimiento? Es como cuando sabemos diferenciar los tipos de espíritus que existen. Ok. Bien sea buenos espíritus y malos espíritus. Amén. Amén. En este caso, los ángeles y los demonios. Amén. O sea, lo veo de esa manera. Cuando yo lo escucho esa palabra, se me viene a la mente cernir. ¿Qué es cernir? Con la batea o con la malla, ¿verdad? Separar. Cuando está uno separando, cernir es separar, por ejemplo, cernir la harina. Empieza a cernir uno y saca las basuritas. Y viene de esa palabra similar, discernir. Di es partir, cernir. Entonces, escriban ahí en su cuaderno, en sus notas, pongan discernir es la habilidad dada por el Espíritu. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para distinguir juzgar o separar entre lo verdadero y lo falso. Ya sea
ya sean motivos personales, profetas, y cualquier otra actividad entre el Espíritu Santo y los demás espíritus. Es la habilidad dada por el Espíritu Santo para distinguir, juzgar o separar entre lo verdadero y falso, ya sean motivos personales, profetas, o distinguir entre el Espíritu Santo y los demás espíritus. Punto. También distinguir entre doctrina verdadera y falsa. ¿En dónde se quedó? ¿En dónde se quedó, hermano? Entre el Espíritu Santo Y los demás espíritus. Distinguir, al final también distinguir entre doctrina verdadera y falsa. También distinguir entre doctrina verdadera y falsa. Ok. Me dicen cuando ya están listos, Falta mi hermana Abigail, bonita hermana Lucía. También distinguir entre doctrina verdadera y falsa. Vamos despacito. Verdadera y falsa. Cuando empezamos el discipulado, comentamos que la frase o el versículo clave del discipulado es: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Una de las principales cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el discernimiento, aparte de que es un don dado por el Espíritu Santo, es un don específico que capacita a ciertas personas específicas. También el discernimiento se tiene que activar en cada uno de los cristianos. Tiene que haber algo de discernimiento siempre. Ahora va a haber momentos en que ese discernimiento es algo dado por el don del discernimiento y es algo sobrenatural, como son todos los demás. Pero a los cristianos, a todos los que son hijos de Dios e hijas de Dios, estamos llamados a discernir entre lo verdadero y lo falso. Estamos llamados a discernir y a juzgar entre las motivaciones de los hombres. Y estamos llamados a discernir las cosas espiritualmente. ¿Qué significa todo eso? Bueno, es parecido al don de palabra de sabiduría. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Palabra de sabiduría es sabiduría. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios siempre. Es algo que tiene que haber en un cristiano, una cristiana, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocimiento aplicado de Dios. Entonces, un discernimiento también tiene que haber dentro de todos nosotros. ¿Cómo saber separar entre si algo que me están diciendo es algo que proviene de una invención humana o de un espíritu que está queriéndonos engañar y envolver para sacarnos de la verdad, o si es algo que es realmente proveniente de Dios? Entonces, la madurez de un cristiano lleva hasta que podamos discernir sin tanta necesidad de una acción sobrenatural del Espíritu, porque el mismo Espíritu nos está dando esa capacidad. Pero hay que separar entre ese discernimiento que va creciendo en nosotros y este don del discernimiento de espíritus. Este don del discernimiento de espíritus es, como lo vemos, una actividad sobrenatural que se activa sobre ciertas personas. Vamos a ver un ejemplo muy claro que le pasó al primero de los apóstoles, a Pedro, en Hechos 5:3. Pongan esta cita, Hechos 5:3. Y le voy a pedir a Lisbeth Nino que me lo lea, por favor. Hechos 5. Léemelo, por favor, desde el 1, Liz, hasta el 5. En 5 de Hechos. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos
Creo que estás en Mateo o algo así, ¿no? Sí. 5:1. Pues cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, le dio una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Sobre todos los que leyeron. ¿Qué está pasando aquí? Muchos conocen la historia, otros a lo mejor no la conocen. En este momento, Ananías y Zafira, un matrimonio que vendieron un terreno, una heredad que tenían por ahí. En este tiempo de la iglesia dice que todos vendían sus cosas porque la gente cuando recibía a Cristo era perseguida de tal forma que los echaban primero de las sinagogas, o sea, de sus iglesias, o así se llamaban, congregaciones judías, de las casas, todos los rechazaban, los tenían como lo peor. Entonces muchos tenían necesidad porque no tenían con qué sostenerse. Entonces los que tenían, cristianos que tenían con qué sostener, vendían sus cosas y la traían, dice, todas las cosas a los pies de los discípulos, de los apóstoles. Entonces los apóstoles empezaron a recibirlo y ellos repartían conforme la necesidad de las personas. Entonces este matrimonio, Dios probablemente puso en su corazón, la Biblia no explica muy bien qué fue lo que motivó a Ananías y a Zafira, que era un matrimonio, a vender esto, pero dice aquí que sustrajeron del precio. En otra versión dice, y llevó solo una parte, dice, junto con su esposa vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total. O sea, ahí había estaban mintiendo. El problema, más adelante lo dice, que no era el problema que se quedaran con ese dinero. Porque dice en el 5, dice en el 4, desde el 3 dice, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido, en esta versión, que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Nosotros no te forzamos. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. No importa. La cuestión no es el dinero. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No mentiste a nosotros, sino a Dios. La cuestión es que haya mentido. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque Pedro, en ese momento, yo pienso que llegaron, vamos a ponerlo en términos actuales, con un sobrecito, y le dan a Pedro, aquí está lo que vendimos del terreno que tenemos en Forney. Se lo da a Pedro, y Pedro, por discernir la motivación y lo que estaba pasando, aquí entra hasta cierto punto un poco de palabra de conocimiento, lo ve y el Espíritu le dice, esto no es la suma total, me están mintiendo, me están engañándome a mí, al Espíritu Santo, le dijo al Espíritu. Entonces Pedro inmediatamente lo confronta y le dice, oye, ¿esto es la suma total o no? Sí, dijo Ananías, es lo que me lo vendieron. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué están mintiendo? El terreno era tuyo, incluso cuando lo vendiste el dinero era tuyo, no tenías ni qué traerlo, pero ¿por qué está diciendo que es la totalidad? En lugar de decirme, no es la totalidad, es una parte, nomás es algo, era tuyo, no importa, pero ¿por qué mientes? ¿Por qué tratas de engañar a Dios? Es lo que está pasando aquí. Entonces, por el discernimiento de espíritu, estaba Pedro siendo revelado por el Espíritu, discerniendo la motivación del espíritu de Ananías y Zafira. O sea, estaba diciendo que hasta cierto punto el enemigo lo había impulsado en su corazón a no cumplir con tal vez una promesa que le había hecho a Dios.
Fijan cómo es esa separación de las motivaciones. Esa es una de las más claras que hay en el Nuevo Testamento. Cómo separa y discierne los espíritus. Con Jesús se veía cada tiempo, cada momento donde decía, llegaban las personas a quererlo tentar con palabras, con preguntas muy capciosas, muy fuertes, y le decía, ustedes no quieren más que hacerme pecar, ustedes quieren mal. Y con sabiduría les explicaba y los dejaba sin palabras. Pero por discernir el Señor, el espíritu de los hombres, Él sabía las intenciones que tenían. Ahora, léame rápidamente 2 Corintios 11, 14. Alguien que tenga la Biblia más rápida de presente. 2 Corintios 11, 14. Hermana Miguelín, la Biblia más rápida de presente. Amén. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. O sea, está diciéndole aquí Pablo a la iglesia de Corinto que estaban recibiendo falsos maestros, y le está diciendo, no es casualidad de que ustedes están siendo engañados, porque aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Si usted y yo nos tocáramos, que el Señor nos lo mande y que el Señor lo reprenda, nos tocara ver a ese ser, no es como lo pintan, no tiene cuerno, no tiene cola, no tiene un trinchero, no tiene un trinche. Dice que era el ángel más bello de la creación, era un querubín. Entonces, cuando usted lo ve, muchos, según lo han visto, dicen que es el ser uno de los más hermosos creados. Entonces se viste. Cuando está en el libro de Job, que lo vamos a ver la semana que entra, cuando acabemos, creo que esta semana acabamos Mateo. Sigue Éxodo y Job. Agárrense porque se va a poner bueno en nuestro plan de lectura. Dice que Satanás estaba junto a los ángeles de Dios, a los hijos de Dios, y ellos ni cuenta se habían dado. Ahí estaba, y el Señor le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Yo me imagino, ¿no? Dice la Biblia, que los demás se preguntaron, ¿dónde está? Y los otros ni cuenta se habían dado que estaba entre ellos. Entonces se viste. Va a haber gente que entra a la iglesia y aparenta y da como que fruto y como que está ahí, pero el espíritu es diferente, es otro espíritu. ¿Y con qué fin entran? Para engañar, para llevarse a las ovejas, para llevarnos a otra doctrina, para hacernos caer, para destruir. Y son emisarios de Satanás, dice, pero si viene alguno, dice en el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros siendo vuestros sentidos sean alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos anunciado o predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. O sea, está diciendo, tengan cuidado, porque van a venir gente con otros espíritus que no es el Espíritu de Dios, y lo primero que van a hacer es ir en contra de la palabra del Señor. Por eso les digo, un discernimiento se desarrolla. Nosotros tenemos que tener discernimiento conforme vamos creciendo, para discernir las motivaciones de las personas, por qué lo están haciendo. Pero hay que pedirle al Señor un don extra del Espíritu sobrenatural, que nos pueda decir, hey, esto no está bien, esto viene de otro espíritu. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Vamos a ir a Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. Amén. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. ¡Wow! Si usted no lee lo antes o no estuviera en la Biblia eso que dice espíritu de adivinación, usted puede decir, una muchacha gritaba y decía, esos son los siervos del Dios Altísimo, ellos les anuncian la salvación. Ustedes y yo podríamos decir, el Señor la está usando, el Señor llenó a esta muchacha y la está profetizando. Pero aquí dice que Pablo, en el 18, entonces lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo, el Espíritu, le habló al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo, iba Lucas y iban otros ahí, Pablo y Bernabé, lo vieron y veían a la muchacha y ellos lo dejaron porque dice que lo hacían muchas veces. Pero ellos sabían qué espíritu estaba atrás de ella. En el momento que la vieron, dijeron, este es un espíritu de adivinación. Así como los demonios, por ejemplo, el endemoniado gadareno se le postró a Jesús. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Antes de tiempo. Jesús Nazareno, Hijo de Dios, les dijo. Entonces los espíritus son entes reales que conocen la jerarquía de Dios y conocen nuestro espíritu. Ellos saben quiénes somos, ellos saben cómo nos comportamos, ellos saben cómo vivimos. Entonces, Dios le dio a Pablo el discernimiento de tal forma que le dijo, ese es un espíritu de adivinación y está anunciando algo que es verdad, es una verdad. ¿Por qué se lo sacó entonces? Si es una verdad. Porque podían pensar que lo que estaba haciendo ella, adivinando, engañando, era de lo mismo que ellos traían, era el mismo espíritu. Y Pablo dijo, hasta aquí, ya no puede ser esto posible, porque lo que está pasando es que están confundiendo. Este no es el mismo espíritu, el Espíritu Santo no es el mismo que traía ella. Fuera. Entonces, ese discernimiento es el que tenemos que pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque los espíritus van a hablar cosas verdaderas. Los espíritus del mundo. ¿Cómo esconde usted una mentira? Se lo voy a poner así. ¿Cómo esconde usted un árbol? ¿Cómo va a esconder un árbol? En un bosque. Si usted pone un árbol en un bosque, nunca lo va a hallar, a menos que lo pinte y lo marque muy bien. Y aún así, ¿dónde está? ¿Cómo esconde una mentira? Dentro de muchas verdades. Dentro de muchas verdades. Por eso se viste como ángel de luz, porque parece que es de luz, hace señales. Dice Apocalipsis que el enemigo en los últimos tiempos va a ser el profeta, el falso profeta va a hacer señales. Incluso hay uno que se va a levantar y va a resucitar y va a hacer señales. Y todos, incluso los que están escogidos, van a decir, este es el Mesías que estábamos esperando. Y los ya engañarán por la mentira. Pero si no tuviéramos el Espíritu Santo, muchos ya hubiéramos sido descarriados por esto. A mí me pasó una vez, y yo creo que aquí podemos hacer muchos testimonios de esto. Una vez yo estaba en México cuando recién me convertí, tenía yo pienso que unos 4, 3 años, 2 años de convertido. Y había una obra en un pueblito cercano de donde yo vivía. Y había una obra en una casita, en la casa de mi tío, la rentaba él o se las prestaba a una iglesia que estaba empezando una obra. Y me acuerdo que el pastor empezaba a dar servicio los domingos, entonces yo servía a otra iglesia, pero en las tardes yo pedí permiso de ir a apoyar. Teníamos servicio el domingo en la mañana y en la tarde íbamos a recibir. Entonces se ponían muy bonitos los servicios, la presencia de Dios bajaba, era hermoso lo que se hacía ahí, mucha gente se convertía. Y conforme pasaron los meses, y alguna vez que me tocó volver a ir ahí el domingo en la tarde, y estaba un hombre. Y cuando empezó a hablar, ese hombre que le habían dado permiso de dar una palabra o de enseñar o algo, algo en mí no me dejaba. Había un conflicto dentro de mí. Algo no encajaba. Estaba predicando la palabra de Dios. Fue y donó un cañón para la iglesia. Estaba ayudando. Los pastores pues lo aceptaron, le dieron permiso, le dieron todo. Pero algo no me cuadraba.
algo no. Y yo le pedía perdón al Señor, señores, perdonen porque no debo tener esto. ¿Qué pasó? Bueno, al tiempo este hombre divide la iglesia. Los pastores le dieron cabida, ese se empezó a dar enseñanza, se llevó a la iglesia, llevándose a la iglesia, resultó que empezó a violar niños. Y salieron noticias de mi ciudad, en un periódico. Yo me acuerdo estar leyendo el periódico en la casa de mi abuelita, veo la foto de ese señor y dice, pastor evangélico acusado de violación de niños. Y tengo la foto de la noticia. Y dije, Señor, pues fueras tú el que me estaba advirtiendo. Me estaba diciendo, este no es de mi espíritu. Después, mi tía que es pastora, mi tía que empezó venir platicando, me dijo que ese hombre venía de los, creo, legionarios de Cristo, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, que son gente católica, que se infiltran, hacen como que son, pero no son de Dios. Entonces, por eso Pablo menciona, dice, todos estos dones hay que estar en la iglesia. Y los principales que tenemos que tener este don son los ancianos, los líderes, los pastores. Por eso tenemos que estar bien en comunión con Dios, porque se van a meter. Va a entrar gente, incluso dice gente de aquí mismo se va a levantar y va a querer deshacer el rebaño del Señor. Eso va a pasar. Pero uno como líder tiene que estar viendo y pesando. Dice, pesen los espíritus, pésenlos, vean las intenciones, cuídense. Sí, porque dice la verdad que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principado. Exactamente. De ahí viene, de eso mismo viene, porque tenemos que ver qué está actuando detrás de eso. ¿Se acuerdan cuando Pedro reprendió al Señor? Que el Señor empezó a decir, yo me voy a morir, me voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir de los principales, me van a matar, pero no se preocupen, para esto vine. Y dice que Pedro lo llamó aparte y le dijo, de ningún modo te pases, Señor. Inmediatamente Jesús le dijo, quítate, Satanás, me eres tropiezo. Porque esa intención buena, con buenos motivos, que no quiere dañar, estaba en contra de la voluntad de Dios. Increíble. Y Pedro mismo después Dios lo usa para saber el motivo de Ananías, y Pedro fue una de las rocas principales para levantar la iglesia. Pero aún inclusive en nosotros puede haber intenciones malas impulsadas por el enemigo. Por eso, cuando nosotros tenemos un conflicto con un hermano o una hermana, no es que tengamos el don de sospecha. El don de sospecha no existe. Hay que ver qué está atrás nada más. Si una hermana nos hace algo, un hermano nos hace algo, hay que ver lo que está actuando atrás. Sí. Pero eso ya es un poquito otro tema, pero es similar. ¿Por qué? Porque los espíritus detrás que están impulsando a las personas. Una persona puede ser cristiana y dejarse usar por el enemigo. Pero hay personas que vienen con un espíritu contrario, que esas son las que tenemos que estar discerniendo, sirviendo, separando, diciendo. En cuanto las vemos, esa es una persona que viene en contra. Una vez, me ha tocado en esta iglesia tres veces, dos personas que entran, se sientan y luego algo se siente. Estos no son, estos vienen a hacer algo. Porque van a entrar brujos. Entran brujos y empiezan a maldecir. Entran brujos a hablar lenguas y empiezan a maldecir. Y uno, mira, es que cristiano habla lenguas. No. Discernir. Entonces, otro punto aquí es no caigamos en presuposiciones y sospechas. El don de sospecha no existe tampoco. De estar viendo, a mí se me hace que el hermano Antonio como que... No. Ese don no existe, el don de sospecha. A mí se me hace que por allá. No. Yo creo que no. Eso no es. Discernir por medio del Espíritu. Ahora, nosotros como pastores, como gente, si estamos llamados a probar los espíritus, escriban esta cita, 1 Juan 4 del 1 al 3. 1 Juan 4
del 1 al 3. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Primera carta de Juan, casi por Apocalipsis está, ya bien cerquita. 4, del 1 al 3. Dice, esperamos a mi hermano. Apocalipsis, luego se regresa Judas, la tercera, segunda, primera de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Juan escribe a todos los cristianos de ese tiempo, le dice, tengan cuidado porque están saliendo enseñanzas donde dicen que Jesús no vino en carne. Es una mala doctrina. Cuando venga alguien a predicarles y enseñarles, un profeta según de Dios, y empieza a decir, es que Jesucristo no vino en carne, ya no. Es que Jesucristo no es de la Trinidad, nomás hay un solo Jesús. Hay que tener cuidado. Es que ¿cuál otro está? Es muy claro. Empiezan a decir, es que ahora un ángel se me reveló y me dijo que hay más palabra de Dios, que no nomás es lo que está escrito. Empiezan a contradecir las verdades de la palabra. En cuanto veamos, dice, por eso, pésenlos. No todo espíritu es de Dios. Cuando alguien empieza a afectar las doctrinas principales del cristianismo, las que están en la Biblia, las que usted puede ir a buscarlas y las encuentra, y todos las encuentran si leemos y estudiamos bien las Biblias, si esas verdades están afectadas por alguien que según cree y dice que Dios le habló y tiene una nueva revelación, ya no es de Dios. Por eso dice, si viene alguien diciendo que Jesucristo no está en carne, no vino en carne, no es de Dios, es el espíritu de anticristo. Por eso la Biblia es nuestra regla de fe. Por eso la estudiamos, por eso la memorizamos, por eso la creemos y por eso la vivimos. Porque si no, estaríamos, no sé, perdidos. Y también cuando hay personas, pastor, que por lo menos usted, yo he visto, no voy a nombrar porque, pero he visto que van a un lugar por lo menos, y entonces vamos a orar por un alma, un ejemplo, y le pone a repetir un salmo que es aquí poderoso, que no se lo voy a decir para que no vaya, y se manifiesta el demonio, pastor, no puede nombrar lo que dice ese salmo. Ese salmo es muy poderoso, y cuando la persona se endemonia, se le sale, eso es terrible, eso no es fácil. Y si él tiene que ir con el Señor porque sale ese demonio. Y hay muchos testimonios así de. Fíjense, una vez les voy a contar uno que escuché con el pastor Juan Carlos Hargan, que es muy claro este ejemplo. Él dice que una vez estaba predicando, no me acuerdo si en Venezuela o en Colombia, y ese día el Espíritu le había dicho que callara todo. Estaba predicando y en eso hizo silencio y le dijo, calla a todos. Le dijo, vamos a hacer silencio. El Señor que algo dijo. Entonces, él, confiando en que el Espíritu Santo lo estaba guiando, de repente se levantó una mujer hablando en lenguas y haciendo bulla y adorando a Dios. Y él dentro de sí dijo, ¿fuiste tú, Señor, que me hablaste a mí o es ella la que está mal? Entonces dice que palabras más, palabras menos, dice que le dijo, ¿te hablé o no te hablé? Sí, me hablaste. Bueno, repréndela. Dice que le dijo, te callas en el nombre de Jesús. Y empezó a endemoniarse. Y la sacaron, dice que la sacaron, ya la hicieron libre, pero el espíritu quería evidenciar a la persona que estaba ahí. Por eso le dijo, baja la voz y ahorita vas a saber quién es y quién no es. En el otro
don, que la vamos a ver la otra semana porque ya van a ser las 8:30, se mete mucho esto ahora es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es muy delicado. ¿Por qué? Porque es una manifestación tan que se expresa mucho, que se ve. El hablar en lenguas, si alguien está hablando en lenguas, lo sabe porque no lo entiende. Pero también es un don que si no se discierne, puede que estén maldiciendo en lenguas a alguien que no tenga el Espíritu. Entonces, yo pienso que el Espíritu inspiró a Pablo diciendo el orden que debe llevar los dones del Espíritu, para que cuando lleguen a los de lenguas, que son los más vistosos, los que más la gente quiere, ya sepas discernir, ya sepas tener palabra de sabiduría, ya sepas tener profecía, interpretar, ya sepas, para cuando llegue, esta no es de Dios, este no es de Dios, este sí es de Dios, pero con el discernimiento correcto. Pregunta. Hermano Antonio. Una pregunta. Sí. La persona cuando ya tiene el don de poder discernir y hay otras personas que vienen y comienzan a hablar en lenguas, esa persona está sabiendo también si viene de parte de Dios. Sí. ¿No? Sí. Porque yo siento que el Espíritu puede sentir que no viene de parte de Dios. ¿Sí? A veces, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo el don de sospecha. Es muy correcto lo que dice, porque a veces que usted siente, sobre todo cuando está en la atmósfera, cuando usted ya tiene tiempo conociendo a Dios, escuchando cómo se manifiesta, cómo es un Dios de orden, cómo Dios, si está Dios en una situación y se empieza a manifestar en un servicio, todos van como en un mismo río, y de repente salta alguien que está rompiendo. O es una persona que le falta conocimiento, una nueva, alguien que le falta que aprenda, o es alguien que no está con el espíritu correcto. Y es lo que dice usted, dice, uno siente como que esa persona no, sí se siente. Porque cuando viene siendo de parte del Espíritu Santo, hasta una persona que no anda en los caminos de Dios lo puede sentir, Sí, de que es de parte de Dios. sí. Generalmente Yo he así visto pasa. muchas personas que no andan en los caminos de Dios y las he visto llorando cuando en otra persona el Espíritu Santo se ha manifestado. Sí. Es inevitable, porque todos los dones cuando se manifiestan siempre deben de llevarnos a buscar de Dios, siempre apuntan a Dios, siempre apuntan a Dios. Cualquier don, cualquier manifestación, si estuvo la presencia de Dios en un servicio, nos lleva a buscarlo más a Él. Si ustedes se fijan, cuando un servicio es respaldado por la presencia de Dios y de poder, tú te llenas y quieres buscarlo más. Cuando es un servicio de pura emoción, como que sí, y al momento se te quita. Pero si es de Dios, como que se entra como un fuego por adentro y traes unas fuerzas, te convences de pecado, hay arrepentimiento, hay una convicción de querer buscarlo más y querer apartarte más. Y esas son las señales del mover de Dios. Por eso ahorita se ataca mucho a los movimientos pentecostales, porque muchas veces hay desórdenes que se confunden con emociones. Entonces hay gente que viene, pasa, se cae, pero se cayó y salió igual y sigue viviendo su vida. Pero hay gente que pasa, se cae y se levanta y quiere seguir más a Dios, se aparta. Entonces, como están mezclados los sentimientos con lo espiritual, hay que tener también ahí cuidado. Si lo que dicen en el servicio, hablé lenguas, busqué de Dios, me caí, grité, lo que sea, me está llevando a buscarlo más, a apartarme más, a querer pecar menos, estamos bien. Esa es la dirección que debemos llevar. Pero si nomás vengo y lloro y me grito y me caigo, pero quiero seguir haciendo lo mismo, Emoción. es una emoción. Y Pablo lo menciona a los corintios. Le dice a los corintios, no sean niños, no sean como niños. Si son niños, un niño piensa como niño, actúa como niño. Pero vayan madurando, vayan pensando diferente. Hermana Juanita.
Bueno, yo en la iglesia que yo venía, ¿verdad? En donde yo me congregaba, Ajá, los pastores eran bien estrictos, ¿verdad? sí. Yo ahí recibí en la iglesia el Espíritu de Dios. Y yo, o sea, desde ahí como quiera siempre había un respeto. Yo sí miraba que lloraban, clamaban a Dios, Ajá. pero yo nunca miré que brincaran o que anduvieran. Bueno, había mirado un hermano que brincaba, que pegaba unos reparos cuando empecé a ir a la iglesia, pero altotes, que no entendía porque apenas empezaba ahí. Pero ya cuando acá recibí el Espíritu de Dios, pues yo ahorita a veces miro cuando agarro el teléfono en el Facebook, miro que andan brinque y brinque, y miro los comentarios que dicen, ¿qué es esto? Ajá. Entonces, a veces cuando yo miro cómo andan, digo, esto no es de Dios, o sea, se ve cuando no es de Dios. Pero cuando yo iba a la iglesia y me metía, yo se me olvidaba quién fuera o quién no fuera. Y hasta me sentaba mero enfrente para no mirar quién entraba, ni quién no entraba, ni nada. Me sentaba mero enfrente, pero como a la tercera línea en la orilla. Y me acuerdo que una vez pasó alguien y estaba orando y sentí algo feo. Luego yo dije, ay Padre, seguí orando y seguí orando y seguí orando. Y de repente oí, cuando pasaban al altar, pues como eran las sillas que se doblaban, doblaban sillas, ¿verdad? A la orilla. Ajá. Y me acuerdo que se oyó como que se cayeron todas. Yo dije, pues siempre las paran bien, pero se oyó que se cayeron todas. Y luego seguía oyendo. Que iban cayendo. Y luego empecé a oír una voz bien fuerte. Y ya medio abrí los ojos y ya miré una hermana que estaba endemoniada. Y sabía que estaba endemoniada porque aventaba espuma verde por la boca. Wow. Ya los hermanos empezaron a agarrarla, empezaron a orar por ella. Y el hermano luego dijo, si no se siente preparada para estar aquí, sálganse. Y ya nos quedamos, pues yo me abrigué y empecé a orar y pedirle a Dios. Y ya de rato se oían los gritos, que la dejaran en paz y que la dejaran en paz hasta que ya pues yo creo, pues yo pienso que se calmó nada más, porque al tiempecito le pasó otra vez lo mismo, pero después supimos que es que ella andaba en cosas de brujerías, de andar haciendo mal. Entonces mientras ande la gente así, ni tibio, ni para adentro, ni para afuera, yo creo que eso ni está. caliente. Pero sí, o sea, yo he mirado muchas cositas a través de las cosas de Dios. Sí. Muchas cositas que a veces sí dan medio temorcito. Especialmente también cuando lee uno la Biblia que dice, ay Señor, ayúdame, porque yo no quiero estar ahí. Cuando Uz tocó la arca, que Dios lo eliminó ahí, o sea, yo de ahí me quedé, Señor, pero ¿por qué? Si estaba ayudando a que no se cayera. Pero también me puse a pensar, bueno, Dios no necesita ayuda, los que necesitamos ayuda somos nosotros. Pero o sea, me quedé, o sea, a veces sí se queda una con otra, le pide a Dios y ya Dios le da la respuesta a uno. Pero sí, o sea, no, Dios sí le ayuda a uno mucho. Y cuando yo me acuerdo que yo hablaba en lenguas, pues yo no sabía que yo estaba hablando en lenguas. Porque yo me acuerdo que yo hablaba y mi pensar era lo que yo le estaba diciendo a Dios, pues en mi idioma, pero en mi boca salía otra cosa. En mi boca hablaba en lenguas, pero yo me acuerdo que yo pensaba, yo decía, yo le quiero decir esto, pero al decirlo yo, o sea, salía en lenguas. Y me decía mi sobrina, tía, tú hablas en lenguas, tía. O te oyes, sabes lo que quiero decir. Pues sí, yo sí sé lo que yo quiero decir porque pues yo lo pienso, yo lo estoy diciendo, pero pues yo no me oigo, yo no sé, o sea. Pero ella me decía, ay tía, yo te oí, me decía mi sobrina, pero le digo, usted también puede, nomás busque a Dios. Pero así es algo hermoso, algo hermoso. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ahora no sé si es pregunta, ¿no? Queda ser como de un predicador que está en administración y que diga, si habla lenguas, siete lenguas, así, eso, no que me confunda, pero a veces, cuando lo hago yo, me concentro y me dijo, recibo lo que viene de ti, lo que no, lo desecho. Sí. Entonces de ahí, ¿es eso, está eso bien igual ahí, o...? Esto podría caber en el otro tema porque aquí sigue el diverso género de lenguas.
pero te lo voy a contestar para que se te quite la duda. Muchas veces, cuando me ha tocado que el ambiente está pesado, que la atmósfera como que hay algo que está estorbando. O sea, mucho en los lugares como donde hay mucha brujería, satanismo, la atmósfera está pesada, la gente no quiere recibir, hay algo. Entonces se trata de romper. Muchas veces cuando los predicadores mencionan, empiece a hablar lenguas, empiece a orar, métase, es para que se empiece a mover un poquito la atmósfera. Lo vamos a ver en la otra clase, pero el hablar en lenguas es entre tú y Dios. Dice, el único beneficio de las lenguas cuando se hablan por un individuo es para ti y para Dios, a menos que haya alguien que las interprete, entonces sí es para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se habla la lengua, está hablando las maravillas de Dios, pero también puede estar dando una palabra de consolación, de profecía, de exhortación a las personas si hay un intérprete. Entonces, cuando pasa eso, lo que está diciendo el predicador o trata de hacer es que el ambiente se transforme. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando uno habla lenguas? Dice que el espíritu de uno, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y nuestro espíritu están en el mismo lugar. Entonces se conectan y los dos están orando al Padre. Cuando uno dura orando lenguas un rato en su casa, se carga de una fuerza, es como si se hubiera conectado al Thunderbolt y empiezas a cargarte con toda la pila. A veces que llegas a la presencia, no tienes forma de hablar, no tienes forma de expresarse. Y si empiezas a hablar lenguas, empiezas a tener como claridad y empiezas a llenarte. La hermana Abigail nos podría decir eso, la hermana Juanita podría decir eso. Yo he escuchado a un predicador que dice, a veces que yo voy en el aeropuerto, como viaja mucho, en el aeropuerto hay gente de todos lados, yo voy hablando en lenguas en voz alta, voy orando. ¿Qué me van a decir? Es otro idioma que está hablando este loco. Y estoy orándole al Padre y hablando en lengua. Y se conecta el Espíritu. Ahora, pero dice Pablo también, dice, ¿de qué sirve si en la iglesia están todos hablando lenguas y no hay nadie que esté interpretando? Va a entrar alguien y va a decir, todos estos locos, ¿qué? Tampoco está bien. O sea, tampoco está bien, a menos que sea como un servicio cerrado. Una vigilia, algo que no hay gente nueva, porque si entra gente nueva y empiezas a hablar lenguas, todos están hablando en lenguas, el que predica está hablando en lenguas, el que interpreta no hay intérprete, todos hablando en lenguas, van a decir, este grupo está loco, vámonos. Dice Pablo, prefiero decir 5 palabras cuerdas con inteligencia, que yo pueda expresarlas, a que digan 100,000, 5,000 palabras en lenguas. Entonces dice Pablo, en la iglesia, cuando se hable lenguas, háblenlo para ti mismo, o háblenlo 2 o 3, si es que hay intérprete. Pero si no hay intérprete, a ti mismo, a que no perturbes. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora va a haber momentos que la alabanza está fuerte, que no perturbas a nadie, puedes soltar las lenguas un poquito más, adorar a Dios. Dice que puedes cantar en lenguas, inclusive. Y cuando cantas en lenguas es algo maravilloso. Pero eso yo pienso que la motivación de un predicador o de alguien que se hable lenguas es para romper algo o para que se conecte más la gente. Porque puede ser el momento, hermanos, no hay nadie nuevo, vamos a adorar al Señor. Si quiere hablar lenguas, hable, la suelta. Pero tampoco para perturbar, porque hay gente que se suelta y sobre todo porque la lengua es haz de cuenta que empiezas a sentir como un río que fluye. Y es lo que decía que fluirá, dice, agua viva, ríos de agua fluirán de dentro de tu ser. Entonces cuando se empieza a llenar tu espíritu con el Espíritu Santo, pues empiezas a sentir y empiezas a llorar y a gritar y a derramarte. Entonces llega un momento que a lo mejor las personas, sobre todo las mujeres, tienden a ser más sensibles y gritan y se caen. Entonces por eso dice Pablo a las mujeres, por favor, no hablen, cállense poquito, porque tendrían a hacer esa expresión tan fuerte y por eso está pegado a cuando están hablando lenguas. Eso que dice, contrólense un poquito, porque están molestando a los demás. Sí hablen, sí oren, sí se expresen,
Pero si llega un momento que estás tumbando a tu vecino, contrólate un poquito, porque es para todos, para recibir. Es lo que dice Pablo. Entonces, yo pienso que si se hace de que abre lenguas y suéltela, hay que tener ese cuidado, ese discernimiento otra vez, para que se haga con orden, para no ser tropiezo a gente que es nueva, para hacer tropiezo a gente que no conoce, y sobre todo para que no se haya un desorden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí se explicó un poquito? La hermana que dirigía ahí en la iglesia a veces cantaba en lengua, se veía bien bonita. Bien bonito. A mí no me había pasado y hace poquito me tocó, una amiga que estaba aquí orando y te guía el Espíritu. De repente empieza a cantar y unas melodías que no, Angelicales. pero tu Espíritu te Pero- mueve a hablarlas. Sí. Y es muy bonito porque, sobre todo cuando uno está solo, que puedes tú soltar la lengua. Y dice, practícanlas. Todos los dones se tienen que practicar. Dice Pablo, hablen lenguas, pero también oren en tu espíritu. Ora en lenguas, ora en tu espíritu. No te quedes tampoco a orar pura lengua porque te vas a quedar sin expresar lo que sabes. Entonces es un balance. A veces que tengo días, semanas que no hablo lenguas porque no salen. Las pudiera yo hablar aquí en este momento, sí. Hay unos que podemos, hay otros que de plano no salen. Pero a veces que tengo rato y siempre estoy hablando en lenguas. Entonces el Espíritu sabe, el Espíritu Santo sabe qué es lo que necesitamos, cómo nos necesitamos. Entonces es estar sensible a Él, dejarnos guiar por Él, hacer las cosas como Él quiere. ¿Sí? Ya nos metimos al don de lenguas un poquito, pero ese era el otro punto. Ok, 8:40, yo le prometí a mi esposa estar a las 8:40. Ahí está. Ahorita le voy a pedir al Señor que me teletransporte como Felipe. Pero, otra pregunta. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Cuántos hablan lenguas aquí? Bueno, Juanita C, la hermana Maygair, usted también habla. Yo no, pero yo estoy a punto. ¿Sabe Porque qué? yo siento, uno siente cuando yo, y entonces ya yo tengo como un temor, que es algo tan lindo que sientes como que te vas. O sea, y entonces es fuerte porque como tengo niños pequeños y mi hija dice, mamá, ¿por qué lloras tanto? ¿Qué te está pasando? Ella se preocupa. Y yo no, yo estoy con Dios. Entonces, cuando te cortan la conexión, es porque la realidad es cuando tú, o sea, siento cuando tú, es como una conexión. Entonces, si te desconectas, por eso que aquí se mueve un poquito más, porque uno se olvida total, ¿me entiendes? Tú te conectas directico. Pero en la casa se me hace un poquito difícil porque los niños, mi esposo, bueno, mi cuñada, mi suegra, Yo y se llevó los buenos. Yo pedía las llaves de la iglesia porque pues tenía mi papá, no estaba casado, yo tenía mi papá, estaba con mi abuelita o mi mamá, y yo me iba a la cochera, al garage, allá oraba, y yo me acuerdo que cuando solté más la lengua fue en la cochera de mi mamá. Eso es lo que yo digo, Señor, vamos, me voy, Padre, Señor, yo tengo que irme para algún lado, que es una Que te cosa. den No, de verdad. Pida la llave de la iglesia. Yo estoy ¿Cuándo? pensando eso, Pida la porque llave. yo sé que ella mira, es que lo más lindo de hoy para la madrugada, yo creo que allá hay pico, hay todo, entonces, son tantas cosas que digo, Señor, pero yo sé que ella, porque yo orando, siento como el espíritu, una cosa tan única, cuando tú estás orando, sientes que en el espíritu se te quiere ir me despido rápido, o sea, es algo como que, pero yo sé que es eso, yo sé que tiene mi tiempo, pero ahí está. Pues yo lo recibí en la iglesia, en Y una qué bonito, predicación, qué bonito. en una iglesia. Yo me acuerdo que el hermano hizo la invitación y lo dije, no, ¿para qué voy si lo voy a recibir? Y luego dije, no, sí voy. Y me metí y luego ya con los ojos espirituales yo miré que las hermanas empezaban a hablar de este lado, de acá y lo más de acá, y como con los ojos espirituales como que yo volteé y yo miré que el Señor andaba tocando. Miré a alguien de blanco que andaba tocando y yo oí a las hermanas hablar en lenguas. Entonces, pues ya de repente lo miré enfrente de mí y le dije, Señor, límpiame, aquí estoy, límpiame. Y de repente me solté de ahí, pero o sea, yo lo miré espiritualmente y es algo hermoso. Hermoso.